Buenas tardes, amigos y amigas de la hora de Hurlingham. Esperemos que anden bien. Uno con estos días, con el tema del coronavirus y demás, el otro día le hice una entrevista a una profesional del INTA, este, Bárbara Pirán, que entre las charlas que teníamos decía que algunos científicos y técnicos opinan que todo esto que estamos viviendo es una consecuencia de nuestro toqueteo de la naturaleza, porque decía que cuando vos de repente te imaginás un lugar, vamos a decir, de la selva. Bueno, entonces en ese lugar micro, ponele, hay insectos, bichos, todo lo que... Y hay una serie de patógenos que actúan entre ellos. Pero cuando vos metés la mano, rompes todo eso, lo liberas, esos patógenos empiezan a interactuar con otro ambiente. Se giró tu celular, la imagen. Ahí está, perfecto. Y entonces es muy probable que pasan a los animales, luego pasan hacia nosotros. Y ahí el tema es que vienen con materiales genéticos que nosotros no conocemos y demás, y entonces hay todo como un dedito así en contra de la humanidad por el hecho de meterse, modificar tanto, 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 que después yo creo que los más perjudicados somos nosotros porque entiendo que para mí la naturaleza está preparada para todo. Siempre encuentra una forma de canalizar la vida en sí misma. Y aparentemente los que no estamos preparados para canalizar absolutamente nada, somos los humanos. Arranco, andamos por ahí por el tema que íbamos a tocar, o si no, como te dije la otra vez, encauce usted, Lucas, encauce la cosa. Yo creo que el río está encauzado si no desencauzamos nosotros los humanos, que es lo más probable. Pero sí, se nos ocurrió acá con el gran compañero Marcelo hablar un poquito de esto, ¿no? De la naturaleza, de qué es la naturaleza, ¿no? Que a mí es una palabra que parece que a veces dice mucho y a veces parece que no dice nada, ¿no? Claro. Como esas pa- como en realidad como todas las palabras que tomamos acá, siempre lo que abundan, ¿no? Son significantes llenos de significados, cada uno le da a veces el significado que quiere, ¿no? Y entonces parece que todos hablamos de la naturaleza, pero al final todos hablamos de cosas distintas, ¿no? Entonces, un poquito lo que estábamos pensando era justamente hablar de la naturaleza, que Eso. no tiene una sola definición y que es, te diría, aunque creo que siempre digo lo mismo, es uno de los problemas filosóficos fundamentales que acompañan desde el inicio de la humanidad y desde el inicio de la filosofía. Recién yo pensaba mientras vos hablabas, y yo decía, pensaba en varias cosas, me venía a la cabeza como un bombardeo. Yo tengo como común denominador la frase de Álvaro García Linera que la voy a machacar sobre el sentido común de las cosas. Entonces, vos empezaste a hablar sobre la naturaleza, sobre las definiciones, sobre las palabras. Yo decía, está hablando todo en sintonía humana, solamente en sintonía humana. No sé si me entendés. Es Te una entiendo sintonía perfectamente. humana para humanos, pero en la naturaleza hay otras cosas más que no necesariamente pueden tener palabras. Nosotros lo traducimos a palabras porque es nuestra forma de comunicar, pero todo lo hacemos en sintonía de nosotros en el centro. Eso yo quería también que estuviera eso ahí dando vuelta esta noche. ¿Qué le parece a Está, usted? está dando vueltas esta noche y vamos a ir a eso, ¿no? Ujú. Pero justamente se da esta paradoja que estamos hablando de la naturaleza Sí. y cuando hablamos de la naturaleza se supone que estamos hablando de algo que está fuera de nosotros, ¿no? Como algo que está enfrente o que es distinto a nosotros. ¿Y por qué tiene que ser así, ¿no? ¿Por qué ver a la naturaleza como si fuera un objeto, ¿no? Como algo que está
ahí a nuestra disposición. Y por otro lado, hablamos de la naturaleza y vos dijiste, ¿no? Un poco usamos palabras para hablar de la naturaleza, ¿no? Usamos términos, usamos conceptos. Parece que la naturaleza es otra cosa, pero hablamos de la naturaleza, nos comunicamos, pensamos la naturaleza siempre desde el lenguaje. Entonces, ¿qué es lo natural, no? Una buena pregunta para preguntarse justamente. Y ya que en filosofía hablamos tanto de desnaturalizar el sentido común, ¿no? ¿Qué es lo natural y qué es lo no natural? Y hasta es una buena pregunta decir si existe algo natural realmente o si nada de lo que nos pasa es natural. Son preguntas que están ahí, que están presentes, que molestan, pero que cuando uno piensa en la naturaleza aparecen, ¿no? Porque es lo que yo te decía al principio, hay muchas definiciones de la naturaleza. Ahora vamos a hablar un poquito de eso, Dale, ¿no? me Hay interesaría, sí, hay muchas palabras para hablar de la naturaleza y siempre parece que hablamos de la naturaleza, pero no hablamos realmente de la naturaleza, sino de nuestras palabras para llamar a la naturaleza. Yo hasta me pondré un poco escéptico, ¿no? Porque hablamos del escepticismo la vez pasada, con esto de poder, es una postura personal, filosófica, pero digo también está personal, perfecto. eh, sí que podamos definir exactamente qué es la naturaleza. Me parece que lo que hacemos son intentar desde nuestro lenguaje y nuestros límites hablar de algo casi que podría ser una totalidad. Y esa palabra totalidad es muy importante porque cuando vamos, ¿no? al origen de la naturaleza, ¿no? A pensar el origen de la naturaleza, nos encontramos a los primeros filósofos, por supuesto, y incluso a toda la disputa que tiene la filosofía con el mito, ¿no? Digo, si nos vamos Claro, antiguamente, cuando, por ejemplo, los griegos pensaban en la naturaleza, ellos no veían la naturaleza como algo muerto, ¿no? Como un objeto, sino como la expresión de fuerzas vivas, que eran los dioses, ¿no? Es decir, había esto que por ahí ahora se dice, ¿no? Pensamiento mágico, pero había una magia en la naturaleza. Los dioses, que eran? Bueno, Demeter, la diosa de la madre tierra, Poseidón, el dios de los mares, Zeus, el dios de los cielos, ¿no? Toda la naturaleza se correspondía a dioses que representaban las fuerzas de la naturaleza y que estaban ahí y que estaban operando y actuando en el mundo. Entonces, cuando un griego, por ejemplo, ¿no? veía a la naturaleza, no veía un objeto que entra en un laboratorio y es medible, no, veía las fuerzas vivas de lo cósmico, ¿no? Las fuerzas vivas de la existencia. Y es muy importante tenerlo en cuenta porque es una mirada completamente distinta, ¿no? a lo que se empieza a operar cuando inicia la filosofía, ¿no? Cuando inicia el pensamiento humano, filosófico y claro. posteriormente científico, cuando empiezan a sacar, ¿no? esos dioses de la naturaleza y empiezan a pensar la naturaleza desde otro lugar. Es muy importante tenerlo en cuenta y sí, espero que nos dé el tiempo para todo y que podamos a volver a eso, porque en esa mirada de la naturaleza, ¿no? esa mirada de asombro y esa mirada de la naturaleza como algo mágico, ¿no? Sí. Hay algo de todo eso que nosotros acá en el siglo XXI lo perdimos, lo recontra perdimos. Que ¿Qué? sin embargo, a veces lo veo, digo, a veces lo veo volver y lo veo presente, eh, porque todavía estamos atravesados por los mitos y por esas miradas, si querés. Totalmente. Ah, Sí, sí, no, esas miradas, está cuando bien, dijiste los mitos, yo dije, es de lo que vivimos. Es de lo que totalmente. vivimos. Nada Pero puede eso, ser real. Nada puede ser una cosa. Che, fue hasta la esquina, cambió la cosa. No, vino con una tropa. Las tormentas. Se abrieron las nubes como si fuera la presentación de los Simpson. El tipo aparece. Y entonces suceden las cosas. Anda, bueno, pero es ese componente ahí mágico, ¿no? De asombro que genera impacto, ¿no? sí, Que no apunta a lo racional, sino que apunta a lo sensitivo, a lo afectivo, forma parte de esa mirada en la naturaleza que se empieza a perder y que yo te menciono que estaba justamente en estos mitos, ¿no?
Y algo muy importante que estás mencionando vos, que es lo del antropomorfismo, que es que Sí. se pensaba la naturaleza obviamente desde forma humana, ¿no? Pero fíjate que porque los dioses antiguamente tenían una forma humana, ¿no? La naturaleza expresaba esos dioses que, bueno, tenían forma humana y que peleaban entre ellos, se amaban, se odiaban, ¿no? Tenían toda esa gama de emociones. Pero hay una mirada de la naturaleza que se empieza a perder. Yo te decía que con el inicio de la filosofía inicia preguntándose por el origen de todo, ¿no? Claro, Y la tal cual. primera causa, ¿no? De la Ujú. naturaleza. Y a eso los griegos no le decían naturaleza, sino que le decían physis, ¿no? Fisis. Physis, sí, que ahora es, de alguna manera, es lo que ahora se traduce como física, pero que en ese tiempo no era simplemente la física, sino que era la totalidad del cosmos, ¿no? O sea, lo que se buscaba explicar era la totalidad del cosmos. La naturaleza era la totalidad de lo existente en todas sus facetas, ¿no? Si querés, desde lo Claro. mínimo, de lo micro hasta lo macro. La naturaleza representaba eso. Incluso los principios metafísicos con los que se explicaba la naturaleza estaban dentro de la naturaleza. Eso es la física, la totalidad absoluta de lo existente, ¿no? Ujú. Y Bueno, obviamente sé que sí, no, mientras vos ibas hablando, yo iba atando sí, cabos. Entonces yo decía, mirá qué interesante. Hablamos permanentemente, yo al menos hablo en forma insistente, como diciendo otra vez, ahí, al sentido común de las cosas. El hombre parado en el centro de la naturaleza. Nos vamos para atrás en la historia y encontramos que los griegos generan dioses humanos relacionados con la naturaleza. O sea, ya colocan al hombre como dueño de la naturaleza. Los dioses son humanos, regulan la naturaleza y entonces ya se empieza a formar el sentido común de las cosas. Los nórdicos también un poco hacen lo mismo. Y entonces vos decís, mirá qué tal reproductiva, qué tan viejo que es el sentido común de las cosas que hace que nosotros seamos como, cuando te dicen, como decía mi abuela, somos como forasteros. bien, te Ahí me quiero, freno, necesito, ahí pongo el freno, pongo el bigote, que es el freno del acoplado, dijo uno, freno el camión y te escucho. porque necesito frenarte y hacerte una acotación que es fundamental para Dale, mí y para lo que estamos hablando. dale. Es cierto que los dioses tenían forma humana, Ujú. ¿no? O sea que claramente hay una apropiación del ser humano, podemos decir, de lo natural. Sí, Pero fíjate, quiero que lo tengas en cuenta, es que en ese esquema, ¿no? sí, El hombre no es superior a los dioses, para nada, digo. no, ¿Y eso qué significa? Si los dioses de alguna manera expresan las fuerzas naturales, significa que el hombre está dentro de un conjunto de fuerzas naturales donde casi que te diría que es un títere, ¿no? Es decir, a ver, la soberanía sí, por ahí, la fuerza, el poder, está puesto en el afuera, en la naturaleza, en los dioses, no en el ser humano. Y pero eso es fundamental, te diría, porque esa es lo que se va a quebrar después. Se van a invertir, si querés, los papeles, ¿no? vale, Los roles. dale. Entonces me parece que, si bien claramente hay antropomorfismo ya desde el inicio, Sí, tiene unas diferencias ahí cualitativas que son muy importantes. ¿Qué te decía yo digámosla. de... Mira, claro, digámosla porque después te voy a marcar el quiebre, ¿no? Esto que decías vos, esto de los forasteros, bueno, también vamos a volver a eso. Yo te Mm, decía lo de la fisis, como mm, esta totalidad, ¿no? de la naturaleza, que es lo que buscan estudiar los griegos. Dentro, esa totalidad antes estaba gobernada por los dioses, ¿no? Digo, los filósofos van a buscar las reglas racionales, o sea, accesibles a la razón, cognoscibles, ¿no? Por las cuales pueden explicar las leyes de esa fisis. Fíjate que ahí hay un desplazamiento. La historia del pensamiento está hecho de desplazamientos. Antes no había un conocimiento, no se apuntaba a un conocimiento, digo. Una relación con un dios en la antigüedad no apuntaba tanto a un conocimiento, ¿no? Sino a una vivencia, una cuestión más experimental.
Pero se da este quiebre, ¿no? Y los griegos, por supuesto, creían que se podía conocer y reconocían que había una armonía en esa fisis, ¿no? Por ahí el mejor ejemplo, o por ahí además es acabado, es Aristóteles, ¿no? Que claramente él pretendía explicar la totalidad del universo desde la primera causa hasta la última causa, y todo el universo tenía un sentido, y era un universo cerrado, ¿no? Entonces se podía conocer y se podía entender. Y en ese lugar, bueno, obviamente estaba el ser humano, el famoso animal racional, ¿no? Es Sí, la famosa definición de animal racional y animal político, ¿no? Pero el ser humano no estaba por fuera de la naturaleza, digo, no había una quiebre, estaba dentro del orden natural. Aristóteles no se imaginaría al ser humano, está bien, es otra época, ¿no? No se imaginaría al ser humano arrasando bosques para establecer ciudades, megaciudades, shoppings y todas esas cosas que tenemos, ¿no? Claramente, ¿por qué? Porque la mirada del ser humano era una cuestión mucho más limitada. El ser humano estaba dentro de las reglas del universo, dentro de la física, ¿no? Y tenía que respetar su lugar natural. Ese supuesto, de alguna manera, perdura, ¿no? sí, Hasta totalmente. esta especie de armonía natural, que de hecho cuando hablamos de otras cosas como el tema de la libertad o la felicidad, estamos hablando de eso, ese universo cerrado, ¿no? Donde el ser humano es algo muchísimo más natural, ¿no? Y que puede vivir en ciudades, pero esas ciudades tienen que ver con la naturaleza del ser humano. Todo eso se quiebra obviamente, después de un largo proceso histórico, en la modernidad, donde aparece ahí, digo, se genera todo ese quiebre del cual somos hijos, ¿no? Entre la naturaleza y la cultura, ¿no? Y entre lo que en filosofía hablamos del sujeto y el objeto, Sí, como categorías metafísicas. ¿Por qué vamos a esto? Porque de alguna manera lo que vos planteás del hombre como centro de la naturaleza, ¿no? Tiene una base filosófica y tiene una base metafísica, ontológica, ¿no? Es una manera de pensar el ser, ¿no? O una manera de experimentar el ser que se empieza a dar durante la modernidad. ¿Y qué es lo que quiebra es esto? Quiebra la relación entre el hombre y el entorno natural. Digo, pienso luego existo. Volvemos a esa frase, ¿no? sí, El yo pienso. Bueno, yo soy el que piensa. ¿El resto qué es, no? El resto es objeto pensado, perfecto. ¿no? El resto que pierde, digo, pierde, digo, ¿y qué es más importante? El sujeto, claramente, ¿no? Por más de que no exista el sujeto sin el objeto, la separación hace que, obviamente, el ser humano, claro, ¿no? Esté del lado del sujeto y es el sujeto el que conoce al objeto. Y cuando el sujeto conoce al objeto, ¿no? Lo determina, digamos, lo estructura, ¿no? Lo mide, lo manipula. Eso fundó una forma de pensar, de tener a la naturaleza como algo lejana, como sucesos divinos. Hay gente que cree que está Dios en el medio de un viento, o confunde un terremoto con la cuestión ambiental cuando no tiene absolutamente nada que ver. Ahí sí que no tiene nada que ver. No sabe de lo que es un campo magnético, y el hombre está metido ahí en el centro, y mientras es ignorante, el hombre y la mujer, ¿no es cierto?, la humanidad, para hablarlo no desde una cuestión así machista, es decir, la humanidad en el centro, ignorante, es dominada. Un poco pasa ahora con esto del corona, es decir, aparece una enfermedad sobre la cual nadie sabe absolutamente nada, al menos en Occidente es lo que nos cuentan, y entonces hay todo un descontrol. Hay todo un descontrol sobre distintos tipos de cosas, y entonces se empieza a pensar en la naturaleza. De hecho, por esto nosotros dos empezamos a pensar en todo esto. Una reflexión de esas que hacemos nosotros, que digo yo que está bien irse por las ramas, porque estamos pensando, ¿no? Hay claramente, y que se expresa en el mundo de hoy claramente, ¿no? Esta cuestión de el que tiene el poder, o por decir, el que ejerce el poder desde una posición de privilegio, tiene o domina la naturaleza a su favor. Claro. Que está claramente, está genial.
a lo que iba con lo anterior, ¿no? Es cómo se conformaba justamente una forma de pensar, ¿no? Donde la naturaleza justamente pasa a ser esto, ¿no? Pasa a ser bueno, ente, ¿no? Pasa a ser un objeto, pasa a ser algo que se puede manipular, controlar, creo que, y dijiste otra palabra que eres muy buena, pero que también, ¿no? Refiere a lo mismo. La naturaleza se termina transformando para el sujeto puesto ahí, ¿no? El yo pienso, ¿no? Como lo que sería, ¿no? Un instrumento, un medio, ¿no? Un medio para un fin. Y en ese quiebre que yo te marcaba es donde se empieza a constituir toda esta idea del sujeto moderno como dominador de la naturaleza. Porque si antes, ¿no? Antes la naturaleza estaba primero porque o bien habían dioses, ¿no? Que la protegían y no te vayas a agarrar con un dios porque no te hace moco, ¿no? O la naturaleza es un orden con leyes y que el que se corre de esas leyes también, ¿no? Sufre de alguna manera o es castigado por naturaleza, a esta idea de que, bueno, está el individuo, el yo pienso, primero y después viene la naturaleza. Y la naturaleza en realidad existe porque hay un yo que la conoce. Digo, ese deslizamiento Está buenísimo plantea, eso. Eso está buenísimo. Tenés que repetirlo. La naturaleza existe porque hay un yo que porque la conoce. No que hay porque un yo que la exista per conoce, se, claro. sino porque estamos nosotros que somos recapos y que la conocemos. Entonces aparece la naturaleza porque nosotros la mencionamos. Exactamente, ¿no? Exactamente. Y la naturaleza es algo completamente a nosotros. Nosotros somos lo que pensamos, la naturaleza es, bueno, la materia. Que ojo, dentro de la naturaleza podés encontrar, ¿no? Un montón de desigualdades, incluso humanos dentro del grupo de la naturaleza. ¿Hay Pero humanos naturales? Sí. no, pero hay toda una construcción, hay construcciones de pensamiento donde, a ver, por ejemplo, ¿no? Los negros, digo, para el pensamiento racista y pensar Obvio. en la conquista de América o los pueblos originarios, ¿no? Los mal llamados indios, que eran y lo decían, digo, todos los pensadores del siglo XVII, XVIII, ¿no? Eran más cercanos a animales que a europeos, Claro. básicamente. Entonces, civilización y barbarie, a ver, es ese esquema. Volvemos, ¿no? A algo tan, no, diría tan argentino, pero que en realidad es tan occidental, ¿no? El Universal. esquema universal, claro. El esquema, ¿no? De los civilizados, los europeos racionales que piensan, que viven en ciudades con leyes y derechos, y los bárbaros que son como animales. Está bien, hay un grado, ¿no? A veces hacen esas distinciones. Hay salvajes que son animales y hay intermedios que son medio animales y medio civilizados. Pero digo, el esquema, ¿no? El esquema de poner un grupo, si querés, un grupo de humanos en la cúspide y un otro gran grupo de humanos o de animales medianamente humanos, ¿no? Es una cuestión de poder. Pero que, digamos, muchos filósofos latinoamericanos, por ahí Enrique Dussel, por ejemplo, plantean eso, ¿no? El yo pienso que se da en Europa es básicamente el yo conquisto que se da acá en América. Porque es la misma operación de un sujeto, si querés, o un sujeto histórico que se pone en el centro de la naturaleza, en el centro de todo, y que considera que el mundo está a su disposición. Esa es como la construcción que se empieza a dar en la modernidad. Entonces, así como yo puedo tomar, digo, no sé, un bosque, un río, o hectáreas o tierras, ¿no? Para mi propiedad, para acrecentar a mi yo, bueno, obviamente puedo tomar a los animales medianamente racionales, medianamente salvajes que pueblan acá América para hacerlos trabajar en las minas. Es muy interesante todo el cruce que se arma y que tiene que ver con una mirada de la naturaleza, ¿no? Pero Que la además, naturaleza significa diferentes cosas, pero es muy interesante cómo se construye el famoso sentido común. claro, Porque porque pensé, vos estuviste hablando de decir el sentido común de las cosas europeo es conquistar. América era para conquistar. Todo lo que hubiera arriba le pertenecía a ellos y ellos resignificaban la otredad haciéndola no humana, convirtiéndola en cualquier cosa.
Luego esa semilla que ellos plantaron quedó incrustada y creció en las repúblicas independientes. ¿No es cierto? En el Uruguay, en la Argentina, en Chile. Lo vemos ahora con, de vuelta vuelve la temática mapuche. Yo siempre les digo, ustedes Mm. miran un uruguayo. ¿Nunca se preguntaron por qué hay tan pocos uruguayos con cara de indio? Cuando estaban los charrúas, la sangre charrúa, ahí viene la celeste charrúa. Creo Mm. que quedaron 200.000. Usando la misma metodología aprendida de los españoles, usada acá por tantos y tantos generales, este, donde son considerados no personas. Cuando los exterminaron a la mayoría de los pueblos originarios y ya se quedaron sin mano de obra, entonces fueron y dijeron, mira, allá enfrente hay un continente que está lleno de gente que se parece a gente, pero son de color negro, así que Mm. vamos a agarrarlos como si fueran el gran shopping gratis de la humanidad, y entonces trajeron esclavos para que trabajaran. Pero luego continúa en la actualidad con lo que yo te decía de la problemática mapuche y el reclamo por sus tierras, y que entonces seguimos siendo machos blancos europeos en nuestra forma de ser, porque aquel que se atreva a tocar ese sentido común de las cosas lo paga muy caro, y más allá de mi sonrisa me pongo serio y recuerdo a Santiago Maldonado. ¿Por qué muere ese muchacho blanco de apellido europeo? Porque fue a ayudar a mapuches. ¿Y qué reclamaban y reclamaba Santiago? Que le devuelvan las tierras, que no se los apropien, que les tengan respeto. ¿Qué respuesta tuvo? Descarnada. Represión por parte del Estado, de una fuerza federal, desaparición y muerte. ¿Qué está pasando ahora de vuelta? Que no está Santiago Maldonado. Entonces nadie está preocupado. Porque es una mapuche jovencita de 19 años la que está ahora en el lago Mascardi. Es una nenita. Y del otro lado se están poniendo más furiosos. Hay una problemática que seguimos con ese sentido común de las cosas terrible. Y la naturaleza está en el medio, porque se reclama por la tierra, se reclama por recuperar su hábitat. Estamos clavados en el mismo lugar desde hace, en América al menos, desde hace 200 años. Disculpa que lo haya derivado hacia eso, pero me parecía que podía tener una desviación hacia la actualidad. Nada más. Está perfecto, sí, y suscribo cada palabra que dijiste. Y está cruzado claramente con todo este tema. Yo te lo di ahí un poco el pie cuando hablamos de esta cuestión, ¿no? De lo que se considera natural y de cómo se empezó a ver la naturaleza, ¿no? Como Ujú, esto, como algo a conquistar, como ujú, algo a dominar, ujú. ¿no? Como un enemigo, ¿no? La ciencia va a progresar conquistando la naturaleza en todos sus territorios Claro. para transformar la vida humana y, bueno, llevarnos al progreso. Es la mentalidad del siglo XVIII, del siglo XIX, ¿no? Es esa mentalidad, el iluminismo, el famoso iluminismo. Y qué es lo que queda al margen, ¿no? Bueno, la basura de la historia, ¿no? Lo bárbaro. Sí. Bueno, termina quedando, ¿no? Todo lo que no se considera 100% humano o, ¿no? O 100% racional o la cultura, la alta cultura europea, ¿no? Eh, hay todo un cruce ahí que es tremendo, que obviamente ha sido muy estudiado, pero que lamentablemente a veces queda al margen también, ¿no? Como los pensamientos que revisan, ¿no? La historia de las ideas y la historia, nada, la historia de Latinoamérica, Ujú. muchas veces quedan al margen de ciertos lugares de la academia o de ciertos lugares de poder. No, quizás no tanto como antes, pero sigue Claro. ocurriendo mucho.
Claro. Y esto que me decías, ¿no? Y retomo también otra cosa que me decías, ¿no? Ujú. Lo de los mapuches. ¿Qué es lo que reclaman los mapuches? Su tierra, ¿no? Claro. ¿Y qué es lo que te va a decir? Bueno, Benetton, ¿no? Que es el propietario, ¿no? La tierra es mía, te va a Yo la decir, compré, dice el tipo. Dice, yo la compré, ¿no? esto es Yo la mío. compré. Claro. Bueno, fíjate, fíjate ahí cómo se juegan yo diría dos cosmovisiones de lo natural, ¿no? Y de la existencia misma, ¿no? Dos formas de interpretar el mundo, ¿no? Dos formas de interpretar el ser de las cosas, básicamente. Claro. Porque por más de que, imagínate, te pones, ¿no? Como abogado, decir, bueno, la tierra es la misma, la, la visión de lo que significa la tierra no tiene nada que ver una con la otra, No. para nada. Nada Es que ver. decir, está bien, puede ser, imagínate que es el mismo fragmento de tierra, pero no es la misma naturaleza. No. Y claramente estamos jugando con estos términos, ¿no? Pero me parece muy importante y yo lo tenía acá, ¿no? En este pequeño mapa histórico que armé, un mapita histórico, para pensar un poco la cuestión de la naturaleza. Dale, seguimos Algo a por, lo que... seguimos tu hoja de ruta. No, no, es que mi hoja de ruta está ahí cruzándose Con todo esto. con este río encauzado. Porque justamente, ¿no? En este mundo donde el yo, el humano, el sujeto humano, se considera como el dueño y amo de la naturaleza, y también el amo y de la vida de la naturaleza de los demás, ¿no? Mm. Porque pensemos que, digo, la depredación de la naturaleza, en última instancia, no es distinto a la depredación del humano. Más bien. Nuestro trato con la naturaleza también es nuestro trato con lo humano. Claro. Porque el humano también es naturaleza. Mm. Y nuestro trato con el animal también es naturaleza y marca nuestro trato, ¿no? Pero digo, en esta construcción de la era tecnocientífica, en términos de Heidegger, cuando analiza el siglo XX, encuentra esto, ¿no? Esta hipertrofia de la razón instrumental que cree que el mundo está para su dominio y para su manipulación, ¿no? Y que el mundo no es más que, si querés, datos, números matemáticos o dinero o lo que sea, pero que es simplemente algo que se puede usar. Claro. Y a lo que me llevó el estar pensando en estas cuestiones, ¿no? En el planteo de Heidegger, cuando se pone como a empezar a deconstruir la metafísica tradicional, porque en el fondo estamos hablando un poco de eso, ¿no? A este pensador argentino, Rodolfo Kusch. Me acuerdo que vos escribiste sobre él. Ah, bueno, es verdad, Me escribí acuerdo. sobre él algún mes, ¿no? ¿Viste cómo te presto Hace un atención? tiempo, por, ¿no? Y su análisis de la América profunda, ¿no? Dale, dale por ese Eh, lado. y que en relación con este conflicto entre la Europa moderna occidental, ¿no? Y los pueblos originarios, Ujú. ya que estamos en ese tema, marca como dos maneras diferentes justamente de existir, ¿no? Él opone digamos, el ser alguien, ¿no? El proyecto de ser europeo, ¿no? Con el estar siendo latinoamericano. Y lo que construye cuando hace como esa separación, ¿no? Son justamente dos cosmovisiones y dos actitudes completamente diferentes ante la naturaleza. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que se analiza acá? Bueno, el pensamiento occidental en esta construcción, donde un grupo privilegiado es el yo y todo lo demás pasa a ser la otredad que el yo va consumiendo para seguir ensanchando su poder, ¿no? Que claramente lo que analizan estos pensadores es, bueno, esto lleva al desastre, lleva a la catástrofe ambiental y humana, Ujú. y en el sentido de la existencia. Él le opone justamente el estar siendo como la actitud originaria que tenían justamente los pueblos andinos con respecto a la naturaleza. Claro.
Y que tiene que ver con esta recuperación de lo mítico, ¿no? Que yo te mencionaba al principio, como esta relación primordial del hombre y de la mujer con su suelo originario, ¿no? Con su tierra, pero no pensando que yo soy el que domina la tierra, sino por el contrario, que yo estoy compartiendo una tierra que no es mía, porque la naturaleza no es mía. ¿No? La actitud de los pobladores andinos, ¿no? Hay mucho de los quechuas, Ujú. ¿no? Por ejemplo, es la de una especie de sometimiento, pero más bien de aceptación hacia la totalidad de la naturaleza, ¿no? Que es completamente diferente a la actitud depredatoria del hombre moderno con respecto a la naturaleza. Claro, No soy yo el que domina la naturaleza. La naturaleza en realidad tiene fuerzas que me dominan a mí, ¿no? La naturaleza hasta diría me genera ese asombro primordial y me genera hasta miedo, ¿no? Hasta pavor. Las claro. fuerzas de la naturaleza son superiores a mí, claramente, ¿no? Ujú. Y no me queda más que esta percepción de lo sagrado, ¿no? Conjurarlas, hacer rituales para que me traigan suerte si querés, o por lo menos o sus efectos no sean negativos, ¿no? Pero esta visión tiene que ver por más que uno diga, bueno, es, entre comillas, ¿no? Tiene que ver con la antigüedad, es otra relación con la naturaleza. Sí, No digo que tengamos que tener esa, pero me refiero a que el eje no está puesto en mi capacidad de usar la naturaleza, ¿no? Sino la aceptación de que la naturaleza es algo que está antes que yo, que va a seguir estando, y que yo estoy dentro de esa naturaleza. Si querés, soy una partícula, un granito de arena dentro del cosmos. sí. Y tiene que ver con una aceptación de ese lugar. Y él lo antepone a esta visión moderna del ser europeo, del ser algo, y de esta conquista de la naturaleza, que dice, que plantea él, que dice él, que ¿qué pasa? Como se ha alejado tanto el ser humano de la naturaleza, ¿no? Ha puesto su yo en franca oposición, ¿no? Al resto de lo existente. Todo el tiempo el sujeto intenta llenar ese vacío que le genera su ser en el mundo a través de lo material, a través del poder, a través del dominio, pero que nunca se llena. Entonces la actitud primordial, dice, del ser humano frente al mundo que lo rodea es la angustia, ¿no? Es como ese vacío que no se puede llevar. Dice, ay, estoy tan angustiado, dice, no lo puedo tener todo, no puedo tener más. ¿Te das Mm. cuenta? Qué espantoso. Es que Ricardo es Javier. terrible, pero eso es como eso es lo que se termina generando, ¿no? O sea, ¿cómo se llena el vacío existencial? Bueno, con materia, con posesiones. Ujú, mm, Quizás porque justamente, ¿no? Al no estar anclado, al no aceptarse como parte de la naturaleza, no tiene un lugar que lo contenga. Es interesante para pensar. sí, Digo, no significa que podamos recuperar nosotros, digo, vos, yo, claramente como hijos recontra de Occidente. No creo que, a ver, podamos recuperar así, no vamos a ser quechuas de pronto. no, Pero me parece muy interesante para pensar y anteponer estas diferentes interpretaciones de la naturaleza y estas diferentes actitudes frente al mundo, ¿no? Ya no sea ese el camino que tenga que seguir la humanidad, pero claramente el camino que venimos transitando en los últimos siglos, en este avance, destrucción, depredación del mundo natural, claramente, y eso lo venimos diciendo siempre, conlleva el desastre, ¿no? claro. Entonces, ¿cómo podemos, ¿no? ¿Cómo se puede correr ese tren de que va al choque de frente, ¿no? A modificar nuestro trato con la naturaleza, Vos, básicamente? vos sabés que estaba mirando ahí la portada de página 12 y Sí. aparece una nota de Noam Chomsky hablando precisamente sobre esto.
sobre que, como diciendo, el ser humano se tiene que controlar porque está andando arriba de un tren a 500, lo agrego yo lo del tren a 500 kilómetros Mm. por hora y lo agrego yo que vamos a un choque de frente. Vos te pones a imaginar, eh, porque la única forma de hacer el ejercicio de ayudar a tirar semillas que quizás germinen en otro pensamiento un poco más amplio y con un poco más de empatía es pensarnos nosotros. Mirá cómo son las cosas. Nos ponen en la Antártida sin ropa, como somos naturalmente, nos morimos. Nos ponen en el desierto sin ropa, como somos, nos morimos. Nos ponen en medio de la selva y entre la psicología de los miedos y no sé qué, nos morimos. Yo tengo mi duda de que seamos de acá, pero no importa. Eso es algo muy... Donde yo anoche te decía, en nuestras charlas previas a hacer esto, hablaba sobre el forastero. Entonces decía, qué cosa, ¿no? Es decir, nosotros somos extraños, la naturaleza nos resulta extraña en todos lados. Es decir, para esta conciencia europea, no para el mapuche en la Araucanía y en toda la zona esa que la conocen a la perfección, lo pongo como ejemplo, o los pueblos más al norte o más al sur, o los pueblos originarios, qué sé yo, de Canadá, o los pueblos originarios de Asia. El que está en la tierra conoce su tierra y conoce su lugar. Pero después hay una jauría, que somos nosotros los europeos, o los descendientes de europeos, que no encajamos en ningún lado. Si tenemos, se nos tiene que enseñar todo desde cero. Y le queremos sacarle el jugo a la naturaleza económicamente para ganar dinero fiat. Dinero fiat se llama dinero de papel. Ujú. Para ganar más de ese dinero fiat que en realidad no tiene, si no tiene respaldo, no tiene ningún valor de nada. Y la naturaleza empieza a actuar. Y actúa en forma automática. Y actúa más allá de nosotros. Lo ha hecho antes, lo hace ahora y lo hará después. Al punto de que hoy en día se dice que es irreversible. O estaríamos ya entrando en lo irreversible de un cambio climático que ya se viene dando. Eso va a tener dentro de los humanos, porque nosotros no actuamos con el mundo de las hormigas, con el mundo de los búfalos, ni con el mundo de los otros animales, ni de las plantas. Va a tener connotaciones entre nosotros desde el punto de vista del poder, de la geopolítica y de un montón de cosas. Pero todo esto nació porque estamos parados en un punto donde después de miles de años tenemos un gran problema. La naturaleza, dentro de la naturaleza aparece esta enfermedad y nosotros no conocemos casi nada sobre ella. Lo único que sabemos es lo que se hacía en la Edad Media. Nos aislamos, quedarse en las casas. Falta que alguien nos pida la llave de nuestra casa y nos encierra adentro para no dejarnos salir como hacían en la Edad Media. Pero de vuelta está la pregunta, bueno, ¿qué has hecho para llegar hasta acá? Como si habláramos con alguien, ¿viste? Te dice, muchacho, ¿qué has hecho para llegar hasta acá? ¿Qué hiciste en el ámbito que te rodea para que llegases hasta acá, a este punto? Donde te empezás a darte cuenta de que mirá, no veo abejas, o en mi barrio no veo más cucarachas, no veo más esto, no veo más lo otro. Y después empezás a recoger el hilo y decís, pero pará un poco, no solamente la naturaleza, no ves a las mujeres dentro del humano, no ves a las mujeres, no las ves. Es decir, no ves a la mujer y no ves los colores de piel, si son niños, si son viejos, no ves a nadie. Y entonces te dicen, bueno, estás enfermo. Me parece que la humanidad está muy enferma. Y la naturaleza es como eso indiscutible, porque el tema de género puede parecer algún descerebrado que te discuta alguna cosa, pero ya el tema de la naturaleza supera al ser humano. Casi como que no puede discutir, porque tiene que reconocer que no puede superar, como vos bien dijiste,
a la naturaleza. Pues claramente muchos lo siguen discutiendo, sobre todo a nivel, a ver, a nivel macro, ¿no? A nivel de políticas de Estado, Claro, básicamente. En el sentido de que, a ver, que modificar ese rumbo es también modificar la matriz productiva de, digo, de todo el modo de vida que llevamos. O sea, de ser un cambio radical, me parece, ¿no? Un cambio radical de base para modificar esa depredación, que obviamente tampoco se puede hacer si no hay un cambio de mentalidad y de conciencia, ¿no? Van las dos cosas de la mano. Pero me refiero a que no es un cambio menor. Yo creo no, que a veces sucede, ¿no? Que en esto del cuidado de la naturaleza, te pongo un ejemplo, ¿no? No sé, McDonald's. Antes o Starbucks, qué sé yo, cualquiera de esas empresas, ¿no? Antes usaba sorbetes de plástico. Ahora, porque tienen más conciencia ecológica, usan sorbetes de papel. Y eso y eso no detiene no, la destrucción del medio de ambiente. ninguna Porque manera. clara, de ninguna manera, digo, porque es una pequeña acción que no cambia, que no modifica el problema de base y que tiene que ver más con, a ver, modificar un pequeño hábito de consumo para no cambiar la estructura de base. Entonces, para no cambiar la esencia, ¿no? Es un cambio de apariencia, básicamente. Claro. Entonces, no se cambia nada, digo, o está bien, o de pronto un lugar así ahorra en bolsa de plástico, pero sigue vendiendo productos que no sé, Envasados en que se plástico. fabrican envasados en plástico o que se producen, ¿no? En un ámbito que había, no sé, en un bosque que lo habían prendido fuego para cultivar ahí soja, ¿no? Digo, entonces hay como muchos cambios mínimos. Yo no soy personalmente, no soy muy partidario de a veces esta sobreestimación del pequeño cambio, ¿no? Con todo mi respeto, ¿no? Esta sobreestimación del pequeño cambio como algo que va a modificar los problemas de base. No, la verdad Para que no. nada. Es más, me parece que es algo que le sirve ideológicamente, ¿no? Justamente a las posiciones de privilegio que son los propietarios de los grandes recursos naturales para que siga funcionando y siga girando la rueda de Más bien. producción y de consumo existente. Entonces, un pequeño cambio está bien, no sé, como que te digo, podés salvar una cantidad de árboles, pero el bosque lo termina destruyendo igual, porque en realidad se va a terminar usando para otra cosa. Entonces, como esa lógica de los pequeños cambios que muchas veces domina el discurso del sentido común, me parece que se como corre un poco el eje del problema. No porque no está muy bien cambiar las pautas de consumo y los hábitos, pero me parece que a veces se mezclan, se confunden, ¿no? Los dos ámbitos y eso me parece que responde más a la ideología que instaura el sentido común, Claro. ¿no? Que al verdadero cambio, que debería ser radical, ¿no? O sea, una verdadera transformación social para modificar el modo de consumo, que un poquito lo que yo quería plantear con este recorte histórico que te había planteado, era que es- no solo es algo económico, no solo es algo social, sino que está como en la base eh, de cómo se percibe y se piensa el ser humano. Claro. Una sociedad diferente, pero basada en el mismo supuesto metafísico, ¿no? Del sujeto como dominante del objeto, es la misma porquería. Un poquito eso es Ujú. el problema en cuestión. La naturaleza, lo que vos dijiste es cierto, es decir, son, como todas nuestras cosas, son, todo, el cambio pequeño, los cambios pequeños son cambios pequeños, ayudan porque dan nacimiento a otras cosas, pero evidentemente lo que cambia es lo macro, es así, eso es así. El ser humano está acostumbrado un poco a eso, ¿no? Es decir, suceden cosas que de repente, vamos a poner un ejemplo que podría suceder en 10 o 20 años. Vos tenés la zona núcleo en Argentina.
que es la zona de mayor valor de las tierras, donde ellos dicen, bueno, tal temporada planto tal cosa, porque espero tal temperatura de la atmósfera, tal grado de humedad de la tierra, y entonces yo voy a sembrar y después voy a cosechar. Generado un cambio climático, probablemente ellos tengan que cambiar todo lo que estén haciendo. Argentina la única ventaja que tiene que es grande como país, entonces puede modificar la zona quizás a donde vaya o no, o el tema de la basura, o el tema de la energía. Se te termina la energía, la Argentina, el 80% de la electricidad que estamos usando nosotros se genera a través de quemar este petróleo. 20% apenas es lo que aportan las represas y el resto debe ser chico. O sea, nosotros esto que estamos haciendo, nuestra famosa huella de carbono es muy alta acá, porque no estamos tomando otras medidas. La naturaleza actúa más allá de nosotros, más allá de nosotros. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo en que de repente esa ciencia media, ¿cómo se puede decir? ¿Cómo se le dice a los soldados esos que pelean si les pagas mercenaria? ¿No? Mercenario. La ciencia mercenaria, como le digo yo, que le pagas y te dice, ¿me investigás cómo reviento tal cosa? Está más, sí, yo te investigo. ¿Me investigar cómo tiro un defoliante que queme todo? Pues sí, En algún momento parte de la ciencia va a dejar de ser mercenaria y entonces va a proponer cosas serias, cosas alternativas, que las hay, porque la naturaleza misma te las da, y por necesidad extrema, entonces las cosas sucedan. Por necesidad extrema las cosas van a suceder. Y además porque el poder no va a poder evitar que la gente vea y sea testigo y protagonista y sufriente, ¿no? De lo que pasa. Es decir, pues nosotros estamos acostumbrados a la comodidad, un montón de cosas, pero la naturaleza no es ni buena ni mala. Hace lo que tiene que hacer, se autorregula, no tiene ningún problema. Es decir, nosotros tenemos una serie de problemas. Nosotros buscamos comodidad, buscamos lógica, buscamos un montón de cosas y la naturaleza te mira como diciendo, bueno, si vos querés vivir así, viví. Yo voy a funcionar de esta manera, hagas lo que vos hagas, pienses lo que vos pienses, uses las monedas que quieras usar, hagas navegar la cantidad de barcos que se te ocurran hacer. Yo, la naturaleza, voy a hacer otra cosa. Si en algún momento coincidimos y vos te sentís bien con lo que yo hago, buenísimo. Pa- Para mí no es ni bueno ni malo, te diría la naturaleza si te habla. Para mí no hay ni bueno ni Bueno, malo. viste que está muy, también es algo que aparece mucho en el sentido común, esto de pensar que la naturaleza es buena, la naturaleza es mala, hay Claro, animales ¿cómo es? buenos, hay animales malos, ¿no? ¿Cómo? Que Acá lo decimos permanentemente, la cuestión muy infantil, es muy infantil. Animales buenos y animales malos. Qué tiempo bueno? ¿Te tocó buen tiempo? Ay, te tocó mal tiempo, pero qué horrible, qué malo el tiempo. Vas a la casa del tiempo, le decís, le golpeas la puerta. Usted ha sido malo conmigo, me arruinó las vacaciones y calificar, cuantificar. bueno, pero esas pequeñas cosas te marcan de cómo le dotamos constantemente, digo, a la naturaleza de características humanas. Ujú. Y Argentina y la América Latina tienen en sus manos, como digo yo, un gran negocio, entre comillas. Nosotros siempre generamos alimentos, en general materias primas, y en general el mundo se está enfermando, o sea, necesita alimentos naturales. Yo creo que nuestro negocio es ser estrictamente naturales y generar cosas que estén apropiadamente y acompañando a la naturaleza, que por ende nos van a hacer bien a nosotros, a lo que nosotros podamos comer. Entiendo y no creo que haya que producir mucho, no creo que hay que atiborrarlo, decir, no, pero yo quiero que coman, no sé, 300 kilos de tomate por día. No, macho, tenés que comer menos.
Hay que consumir menos, de mejor calidad. Ambientalmente, yo creo que ese puede ser un gran negocio, porque Europa no tiene ni espacio, va a tener este quilombo, no lo puede hacer. Nuestra única competencia, dentro del punto de vista capitalista, sería el África. Mm, Pero al África le han hecho tanta cosa, pero desde el punto de vista de sus capacidades naturales, África tiene mucho para ofrecer. Y después vos ves que mm. las ecuaciones económicas hacen lo suyo también. De repente, como el mundo se paró, se dejó de consumir mucho petróleo. Entonces empezaron a volverse locos, los tipos pues, empezó a bajar el precio del barril porque no se consumía petróleo. Al bajar el precio del barril de producción tradicional, lo afectó en el corazón a Estados Unidos porque estaba con el tema de la extracción de petróleo por fracking, porque es más caro. Y lo hace más caro, o sea que planchó todo para abajo. O sea, es una enfermedad un tanto ecológica. Se puede decir como una paradoja chistosa, Sí, si sí, le sí, cabe. sí. Pero ¿cómo afecta? Si nosotros hacemos algo, estamos modificando todo como un loco. Mm. Entonces es como entramos a un bazar de cristal, borrachos, y así hemos hecho con la naturaleza, rompiendo todo para todos lados, ni nos damos cuenta. Y de repente cuando te querés frenar, decís, no puedes ni caminar porque has roto tanto, está todo lleno de vidrio, te podés cortar, te vas a lastimar, no sabes para dónde vas a ir. Un poco yo creo que estamos en ese punto, de no saber para dónde vamos. Y está bueno, o sea, no está bueno No, el ritmo de existencia que llevamos, pero me refiero no, para está nada. bueno Yo el no lo... poder, el poder parar y preguntarse para dónde vamos, ¿no? Lo que decías recién, cuando hablabas del negocio que puede ser, yo creo que cuando ya usamos la palabra negocio, La pudrís. ¿no? Un poco la La podréis, pudrís. porque como vos, que hablas siempre del intercambio, ¿no? Cuando el intercambio es, cuando la finalidad del intercambio es económico, Claro. ¿no? Cuando es la ganancia, bueno, se empieza Arrancás de a, vuelta mal. claro, exactamente, ¿no? Cuando se piensa en el ganar, ese es creo que es un gran problema, ¿no? Cuando se Sí. piensa en el negocio, ya empieza a haber esta lógica de, otra vez, ¿no? Del yo que gana y los demás que consumen y que pierden, ¿no? Me gusta la imagen esa del bazar. Yo hoy estaba haciendo las compras, ¿no? Y estaba pensando en la imagen del supermercado, ¿no? Y esa es un poco también la metáfora del hombre moderno. Vos entras al supermercado, estás vos, ¿no? El famoso yo, y Sí. tenés como el mundo a tu disposición, ¿viste? Tenés todos los productos a tu disposición. Es como decir, mirá, me pusieron esto enfrente, ¿no? Para que yo lo compre. Y no sabés de dónde salieron, o sea, no sabés de dónde salieron, no sabés quiénes lo crearon, en qué condiciones, qué se usó, qué se destruyó, qué se desechó, cuánto se le pagó a los que lo hicieron, quizás qué animal, ¿no? Qué animal sufrió, qué terreno fue arrasado. No, no tiene idea de eso, pero es tan el fetichismo, ¿no? De la mercancía es tan impactante que te genera estar en el medio del pasillo, en la góndola y decir, mira todo lo que me puedo comprar, que se te va la cabeza y se te pierde la capacidad reflexiva, ¿no? Y me parece que eso nos pasa claramente, digo, con la naturaleza y con muchas otras cosas. Pero esa actitud, ¿no? Esa pérdida de la capacidad de asombro y de preguntarse es lo que construye el sentido común, ¿no? Claro. Vos no ves lo que está realmente pasando. Vos ves el producto que te ponen ahí y que decís, arroz pepito, tomate fulanito, ¿viste? Y no ves los procesos productivos, no ves lo que pasa detrás. Y además, Y- hay dos, pues, está excelente, porque yo digo, está buena la imagen de la persona parada en el supermercado. Vamos a imaginar una persona sola con todo el supermercado a su disposición. Es la actitud del tipo que dice, no me importa nada cómo suceden las cosas. Yo quiero hacer lo que a mí se me antoja.
en el supermercado y en la vida. Y en la vida, Y claro en que la sí. vida, claramente. Claramente. Entonces, vos le podrás decir al tipo, ponete el tapabocas. O en el supermercado, no consumas ese producto porque tiene muchos conservantes, tiene grasas saturadas, tiene transgénicos, tiene un montón de cosas. El tipo dice, ¿qué? ¿De qué me estás hablando? Si a mí me encanta, me lo voy a llevar, pero mirá, vos encima tenés como 10 kilos de más, tenés un problema, o podés ser diabético, podés tener, o cardíaco como yo, tenés que cuidarte. No, a mí eso no me importa. Lo traspolamos de vuelta. No, hay que cuidarse, ponerse el tapabocas y andar. No, no me joda, porque yo estoy podrido, estoy cansado. Estoy cansado así, cansado, alá, bien grande. Estoy cansado y quiero salir. Y no me importa lo que me diga ni la doctora Bisotti, ni el doctor Costa, ni nada. Que soy un inconsciente, encima me acusás. Yo creo que esa imagen del supermercado puede ayudar a explicar conductas, ¿no? Que están construidas porque el sentido común de las cosas, desde el punto de vista del poder y el capitalismo más aberrante y de todo, ha construido y ha, como una, ¿viste? Como una gota de aceite en el agua que se expande y va manchando todo. Creo que también se metió definitivamente con la parte, con temas no solo económicos, no solamente filosóficos, sino también sanitarios, por ende. Todo está conectado, sobre todo con, bueno, un tema como este que quedaron como obviamente muchos ítems afuera, ¿no? Uno puede seguir indagando, ¿no? En la naturaleza, ¿no? En nuestra relación con la naturaleza, en si hay una naturaleza humana, si no la hay, ¿no? O cómo es, ¿no? Nuestra relación con lo animal, en el hombre y fuera del hombre, ¿no? Son temas que, por eso digo, no, me parece que por hoy está muy bien, pero que la pregunta por lo natural uno la puede expandir hacia un montón de lugares súper interesantes y súper incisivos que están abiertos ahí, que son un problema para el tipo que va ahí, ¿no? Cerrado en su cabeza y dice, bueno, yo lo que quiero no me importa, le resbala, pero que claramente son un gran problema filosófico, ético, político, sanitario, alimenticio, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, sí, me quedo con esas preguntas, ¿no? Y lo interesante del espacio es que nos quedemos con preguntas, que es lo que nos permite seguir pensando. Más allá de que hacemos un recorte de algunos temas, de algunos autores, de un enfoque de las cosas, por Claro. supuesto que hay muchísimos enfoques y que la totalidad imposible que la abarquemos, pero que por lo menos tiremos ahí una semilla y que algo de lo que se genere, de lo que se charle, pueda movilizar, aunque sea alguna idea, alguna pregunta. Así Ujú. que nos quedamos con esas preguntas, nos quedamos con esta pregunta de repensar por ahí nuestra relación con lo natural, con la naturaleza. Y bueno, nos veremos la próxima vez, ¿no? Para seguir dialogando y construyendo filosofía acá con todos, todas y todes, con las personas, con Marcelo y con los que están siguiendo este humilde y hermoso programa. Así que Bueno, nos vemos la próxima. Dale, Marcelito. chao. Chao, chao.